Emmanuel Stiles, corresponsal Radio France, Libération, RTBF, RTS y autora del libro El Teatro del Engaño. Es una periodista belga independiente que vive en México. Estudió filosofía y periodismo antes de instalarse en Madrid en 2002. Ganó el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en la categoría Corresponsalía de Investigación. Recorrió España y trabajó para la Radio Nacional de ese país, y luego como corresponsal para los medios belgas. Sus artículos, reportajes y análisis sobre política, cambios sociales, narcotráfico, migración y vida cotidiana han sido publicados en distintos medios internacionales y mexicanos. Es corresponsal de varios periódicos y radios de Francia. Ella es Emmanuel Stiles. Estoy convencida de que ustedes conocen este caso, aunque son muy jóvenes, no sé si le están dando indicios ahí, no. Sí. Bueno, en realidad esta es la segunda edición del libro, que va a salir ahora, en unos días está en librería. Se llama El Teatro del Engaño. En la primera versión se llama Buscando a los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca existió. Y aquí hice una mención más evidente al caso del que se trata, que es el caso de Florence Cassé e Israel Vallarta. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de Florence Cassé, que es una joven francesa que fue acusada de secuestros en México, fue detenida en diciembre de 2005. Tal vez son un poco jóvenes para recordar su detención, pero seguramente recordarán todo el revuelo causado por su liberación, porque fue en 2013, hace 5 años, y bueno, eso creó un conflicto diplomático antes de su liberación. Digamos, todo el proceso creó un conflicto diplomático con el gobierno en Francia, en particular en la época en que Nicolas Sarkozy era presidente y aquí Felipe Calderón. Pero también estoy bastante segura de que ustedes conocen la punta del iceberg de esta historia, que sería Florence Cassé, pero tal vez desconocen a toda una parte de la historia, que es la parte oculta, que son las víctimas ocultas de esta historia, que es el exnovio de Florence Cassé, que se llama Israel Vallarta, y toda su familia, que fueron detenidos, torturados y acusados de formar parte de esta banda de secuestradores que, pues, como demuestro en mi investigación y como han demostrado otros muchos periodistas, entre ellos José Reveles, que es un periodista de investigación de mucho renombre en México y trabaja sobre muchos temas de narcotráfico. Su libro más famoso es El Cartel Incómodo, sobre el cartel de Sinaloa. Pero otros muchos periodistas, por ejemplo, de Proceso, o Anabel Hernández, en su época en que estaba en Reporte Índigo, han investigado este caso y han llegado a esta conclusión de que esta banda de secuestradores no existe. No sé si, tal vez un libro reciente, una novela que tuvo cierto eco en la prensa, se llama Una novela criminal, de Jorge Volpi, que también trata de este caso. Ha dado a conocer al público el caso de Israel Vallarta, pero no mucha gente sabe que lleva 13 años encarcelado y no tiene todavía sentencia por este caso. Es decir, lo que se nos presentó hace 13 años como la detención y un golpe magistral por parte de la Agencia Federal de Investigación, que ya fue desmantelada, en contra de una banda internacional de secuestradores sorprendida infraganti cuando tenían personas detenidas en su casa, nos lleva 13 años después a un fiasco judicial donde, por un lado, la principal acusada es liberada por la Suprema Corte, por otro lado, el principal acusado lleva 13 años en una cárcel de máxima seguridad, ahora está en máxima seguridad desde hace 10 años, y no tiene ni siquiera sentencia porque la justicia es incapaz de reunir las pruebas o de llamar a los testigos, aunque sean las víctimas que en un primer momento lo acusaron, para que
confirmen o reiteren sus acusaciones en contra de él y de reunir estas pruebas que permitirían condenarlo, ¿no? Por otro lado, cuando digo fiasco, también tienes un lado bueno que sea un fiasco, porque muchos miembros de la familia de Israel Vallarta, que pueden ser por ejemplo sus sobrinos o uno de sus hermanos, que fueron torturados, detenidos, acusados injustamente de formar parte de esta banda, ellos fueron liberados. Por eso digo su lado bueno, porque pues por un lado pasaron 7 años en la cárcel, el impacto para sus familias fue algo tremendo, pero finalmente un juez reconoció su inocencia y reconoció que pues ellos no eran secuestradores, ¿no? ¿En qué se origina este caso? Tal vez, no sé si eso lo recuerden o no, pero es un caso de es uno de los montajes emblemáticos que surgió en la época en que Genaro García Luna tenía las riendas de la política de seguridad en este país, ¿no? Hubo una serie de montajes famosos en particular para acusar a personas inocentes de secuestros. Podríamos citar el caso de Atenco, el caso de Jacinta, de unas mujeres indígenas comerciantes que fueron acusadas de secuestrar, tres comerciantes, mujeres indígenas acusadas de secuestrar a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación armados, cosas inverosímiles que fueron resueltas, algunas por la Suprema Corte. Hubo una serie de montajes mediáticos así, no sé si recordarán el caso de un pastor boliviano que fue acusado de secuestrar a un avión, cuando en realidad Genaro García Luna organizó el operativo para liberar al avión y salvar a los pasajeros bajaron del avión sin saber lo que pasaba, ni siquiera estaban enterados de que su avión había sido secuestrado, ¿no? Y todo eso para dar una imagen de eficacia de la Agencia Federal de Investigación. Hay otros casos, la detención de un narcotraficante llamado La Barbie, un caso de unos reporteros en Durango que fueron secuestrados por narcos y luego Genaro García Luna les obligó a comparecer en una conferencia de prensa diciendo que habían sido rescatados por unos valientes agentes de la Agencia Federal de Investigación, cuando eso de la Policía Federal en esa época, cuando eso no había ocurrido así, ¿no? Yo como preámbulo quisiera decir, cuando me preguntaron de qué quería hablar hoy, el año pasado hubo un sismo durante este congreso y yo no pude dar mi conferencia sobre este mismo caso, porque finalmente, yo soy corresponsal de radios y periódicos aquí, soy de nacionalidad belga, pero trabajo principalmente para la prensa francesa, suiza y de Bélgica, y lo que cubro son noticias, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en México me interesa. Tiene mucho que ver, desgraciadamente, con violencia, pero también con migrantes y con todo tipo de temas de sociedad que puedan surgir. Pero yo me vi, no es que sea periodista de investigación por vocación, pero me vi involucrada en ese caso porque pues yo, como corresponsal del periódico francés Libération, estando en México a partir del 2008, que es el año en que llegué a vivir aquí, se comentaba mucho de este caso de Florence Cassé, esa francesa. Yo tenía mi propio prejuicio, porque pues todos los periodistas también somos seres humanos y tenemos nuestros prejuicios y nuestras ideas concebidas de que esta chica era una secuestradora y que pues se había metido en malos pasos y a mí sinceramente este caso no me interesaba mucho, ¿no? Por el interés de mi periódico y por el involucramiento del presidente francés en este caso, se empezó a percibir por parte de mi periódico un enorme interés por ese caso, ¿no? Y me pidieron investigar un poco más allá de lo que se sabía de que esta chica estaba con el líder de una banda de secuestradores, etc. No padecí, primero los efectos del montaje, pero al interesarme y al interesarme por el expediente, pues también obviamente empecé a estudiar este montaje, ¿no?
Por eso quería decir, cuando me preguntaron de qué iba a hablar y que dije el tratamiento mediático de un caso judicial, creo que es un poquito ambicioso en los 20 minutos que me voy a dar para hablar con ustedes, porque es un caso, yo tengo esa experiencia de que es un caso que causa siempre muchísima polémica y que siempre hay mucho interés en hacer preguntas. Por eso me gustaría dar un poquito más de espacio, dependiendo de si ustedes tienen o no preguntas, si no seguiré hablando, pero voy a intentar ahora hablar poquito para que ustedes puedan preguntar, porque es un caso donde prácticamente todo el mundo en México tiene su propia opinión forjada de si ella es culpable o no, de si él es culpable o no, de qué dicen las víctimas, de qué dice la Suprema Corte, de qué dicen las autoridades y que por qué Sarkozy se puso a defenderla, ¿no? Entonces yo creo que de eso podemos platicar, pero primero quería plantear algo como preámbulo a este montaje, ¿no? De cuál es realmente nuestro papel como periodista, o sea, cuál es el papel que desempeñamos y sobre todo a quién tiene que beneficiar nuestro trabajo, ¿no? Porque yo creo que eso es una reflexión a la hora de involucrarnos en una investigación sobre un caso judicial, y con eso quiero decir, a la hora de involucrarnos en cuestionar versiones oficiales. Y eso sirve hoy, y tiene una relevancia especial hoy, creo, cuando un tribunal, cuando hace 3 años nos decían que teníamos una verdad histórica sobre el caso de Ayotzinapa, hoy hay un tribunal en México, un juez que ordena a las autoridades crear una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa. O sea, ¿qué significa la verdad histórica que teníamos hace 3 años, que fue una verdad manipulada, una verdad oficial, destinada a dar al público ciertas respuestas que realmente no tenían mucho que ver con la verdad, porque era un expediente construido basado en una serie de falsificaciones y testimonios de personas que habían sido torturadas, ¿no? No es tan comparable con el caso del que voy a hablar hoy, pero me interesa hablar de la desconfianza que tenemos que tener hacia las versiones oficiales. Para empezar, verdad histórica no quiere decir nada. O sea, la verdad es una y sola, no necesita ser histórica. Si es verdad, es verdadera. Decir que es histórica ya es una exageración de las autoridades que debería levantar la duda del periodista y que le lleve a preguntarse por qué me dicen que es histórica. Si la verdad es verdad, no tiene por qué ser histórica. Entonces, ¿a quién beneficia realmente nuestro trabajo? O sea, estamos los periodistas para defender versiones oficiales, verdades oficiales. Estamos para defender a víctimas del secuestro, estamos para defender a víctimas de injusticias, víctimas de tortura o para defender la causa de los desaparecidos, defender a las mamás que buscan a sus desaparecidos. Estamos para defender el interés del medio por el que trabajamos. Por ejemplo, la necesidad de hacer un espectáculo, el montaje de la detención en vivo, supuestamente en vivo, de una banda de secuestradores, para que la cadena de televisión para la cual trabajamos tenga más telespectadores, y para que tenga más beneficios en publicidad, etc. Yo creo que a la hora de hacer nuestro trabajo, en particular si se trata de una investigación donde se trata de separar la verdad de los datos falsos o de la manipulación, tenemos que tener presente a quién tiene que beneficiar nuestro trabajo antes incluso de emprenderlo, ¿no? Nuestro trabajo como periodistas tiene que beneficiar a la sociedad exclusivamente, ni siquiera a nosotros, ni siquiera a nosotros como buscando fama o premios de periodistas, ¿no? O buscando tener más lectores o buscando tener cierto reconocimiento. O sea, ni siquiera eso debería ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debería ser beneficiar a la sociedad en el sentido de informarla con la verdad, no con un espectáculo, no jugando con las emociones del público. No sé si ustedes
han visto las imágenes de esta detención. Fue un montaje mediático que provocó un verdadero escándalo en México. Se cuestionó después de eso la realidad de la detención de esta pareja de secuestradores, pero la verdad es que pocos periodistas, pocos diría ciudadanos fueron más allá de eso y cuestionaron lo que fue la investigación que siguió, porque la investigación en realidad de este expediente demuestra que no existe una investigación real sobre esta banda de secuestradores, y que si quitamos todo este montaje mediático y todas las pruebas que se han fabricado para dar un espectáculo y no dar información a la ciudadanía, dar un espectáculo en televisión y hacer publicidad para las autoridades federales, en ese momento la Agencia Federal de Investigación, si quitamos todo este show, no tenemos una investigación real. Lo que tenemos es un caso de venganza de un particular en contra de Israel Vallarta y de la familia de Florence Cassé, del hermano de Florence Cassé, que solicitó el favor a la policía de detenerlos. A partir de ahí la policía imaginó, porque en ese momento la Agencia Federal de Investigación tenía muy mala reputación por un escándalo de una colusión con un cártel de narcotráfico que había tenido, tenía que lavar su imagen, y decidió armar ese montaje de la detención en vivo de una pareja que supuestamente tenía gente secuestrada en su casa. Eso es el hecho de intervenir en vivo en ese momento, y de lo que después descubrimos que no ocurrió realmente en vivo, porque esta pareja fue detenida en otro lugar, no en esta casa, pero el hecho de que los periodistas se prestarán a ese show nos debe llevar a cuestionar por qué lo hicieron, ¿no? Claramente ahí no estamos frente a una búsqueda de la verdad, pero estamos tratando de jugar con las emociones del público en vez de dar una información real, ¿no? Ahora, bueno, para, digamos, darles un breve vistazo a unas imágenes de este montaje, me interesaría mostrarles unos 20 segundos de lo que se difundió el 5 de diciembre, el 8 de diciembre, el 9 de diciembre de 2005 por la mañana, y que se presentó como esta detención en vivo, porque son imágenes a las que yo creo no se ha prestado suficiente atención, y si se hubiera prestado suficiente atención no estaríamos años después pensando todavía que Israel Vallarta es un secuestrador y que lleva 13 años sin sentencia en la cárcel. No estaríamos pensando, creyendo, dando valor y dando credibilidad a unas autoridades que en realidad lo que hicieron es burlarse de nosotros, utilizar dinero público para, en vez de hacer su trabajo, hacer un montaje, hacernos creer que trabajaban para detener el secuestro en México, burlarse de toda la sociedad y además dañar a unas víctimas que nunca van a poder llegar a la verdad y a la justicia, porque unas autoridades decidieron hacer de su expediente un montón de basura entre la que un juez nunca podría encontrar un sentido, ¿no? Entonces, haber dado, no solo es el papel de los periodistas en este caso, que participaron en este montaje y engañaron a los telespectadores en contra de la ética periodística para hacer creer que estaban filmando algo que ocurría en vivo, sino también la responsabilidad del ciudadano como lector o oyente de radio o digamos telespectador de noticias, ¿no? De cuestionar también lo que está viendo, aunque es, bueno, mayor la responsabilidad del periodista, ¿no? Pero vamos a ver estas imágenes. Gracias. ¿Cuánto le pagan? Pues lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora,
¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la...? Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tienes secuestradas a estas personas? No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. A ver, vamos a pasar a conocer... Este es un momento donde vemos los micrófonos de TV Azteca y Televisa. La retransmisión se la voy a resumir porque no sé si se acuerdan cómo fue. Empezamos, voy a contar la de Televisa porque el equipo de TV Azteca llegó después al lugar de los hechos. El periodista de Televisa está delante de las puertas que dan a un jardín y a una propiedad, y en el momento en que se produce el enlace en vivo con Carlos Loret de Mola, que posteriormente unos colaboradores suyos que ya no trabajan con él nos cuentan cómo fue el propio Carlos Loret de Mola que dio la señal para empezar el operativo, o sea, dio la señal no solo a su reportero, pero también a los agentes federales de investigación para que entraran en la propiedad y empezaran el operativo, o sea, la prensa diciendo cuándo se empieza, porque el show finalmente es suyo, ¿no? Entonces, se ve el periodista que empieza a contar la historia, entran los agentes detrás de él los va siguiendo, corriendo, llegan a una propiedad donde hay otro policía, cuando pensábamos que estaba ocurriendo en vivo un operativo policial, otro policía les abre la puerta, entonces ahí si nos fijamos bien en las imágenes, entendemos que la policía ya estaba en el lugar, o sea, ya estamos viendo en los 5 primeros segundos de la retransmisión que esto es un montaje, que nos hacen creer que esto están liberando a unas personas en vivo y que en realidad la policía ya está en el lugar. Además, el periodista ya nos cuenta que son 3 las personas secuestradas y que hay 2 secuestradores, una chica de nacionalidad francesa y su esposo, su novio, ¿no? Ah, bueno, ahí, gracias. Y entonces, las imágenes que vimos de Israel Vallarta, le preguntan los reporteros, ¿usted cómo participó? Y él dice, no, yo no hice nada, yo nada más presté no hice nada más presté mi casa. Vemos la mano de un policía que en realidad es Luis Carnas Palomino, el que dirige este montaje, que lo sostiene por el cuello, y como Israel Vallarta no está diciendo bien las líneas que le habían hecho aprenderse torturándolo el día anterior, porque de eso existen también constancias, protocolos de Estambul y informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que muestran que recibió toques eléctricos y que fue torturado y golpeado. Como él no está recitando bien su texto y confesando frente a las cámaras, pues lo que pasa es que en un momento dado le están torciendo el cuello y él dice, ay, ¿no? Y en ese momento los reporteros siguen insistiendo con sus preguntas. Alguien le pregunta, ¿qué te pasa? Y él dice, pues usted me pegó, como tratando de denunciar hacia los periodistas que el policía lo había pegado antes. Los periodistas le dicen, ¿quién le pegó? Y entonces le vuelve a torcer el cuello y él dice, no, nadie. Y entonces se disculpa con el policía, ¿no? Esta escena fue vista por millones de telespectadores esa mañana. Y había muchísimos periodistas, ya no solamente los 2 que estaban en el lugar preguntando, pero posteriormente que vieron estas imágenes y nadie comentó nunca nada de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo a un secuestrador que tiene personas secuestradas en su casa, o estamos viendo a un equipo de televisión que nos dice que están haciendo algo en vivo cuando vemos que el lugar ya está asegurado, y estamos viendo periodistas haciendo entrevista bajo tortura. O sea, ¿de qué nos sirve esta confesión de Israel Vallarta? ¿Qué utilidad tiene para un periodista tener a un policía apretando el cuello a un sospechoso que de por sí no tiene derecho a presunción de inocencia porque ya lo están exhibiendo, y como consideran que lo sorprendieron en vivo con personas secuestradas,
pues ya de plano lo acusan de ser secuestrador, ¿no? Y, o sea, es el único caso que existe en México de tortura en vivo en televisión, donde además participan periodistas haciendo las preguntas y esperando conseguir respuestas bajo tortura. Eso es información. Eso es nuestro papel como periodistas. Pedir a la policía que torture a alguien para que nos dé respuestas. ¿De qué nos sirven estas respuestas? ¿Y por qué como telespectadores, 13 años después, hacemos un sondeo por aquí y la gente sigue convencida de que Israel Vallarta es un secuestrador y que Florence Cassé es una secuestradora, cuando la investigación fue eso? Porque fue eso, pero además de las otras imágenes que se ven en el video, que son armas. Okay, vámonos al expediente, nos muestran armas en la retransmisión, ¿no? en el supuesto operativo policial donde aseguran a estas personas. El expediente dice que estas armas llevan un tiempo indeterminado sin haber sido usadas y que no tienen las huellas dactilares de los sospechosos. O sea, son armas que seguramente están aseguradas o están en posesión de las autoridades desde hace muchos años, porque son armas que no han servido desde hace muchísimos años, ¿no? Nos presentan en las imágenes unas credenciales de lector donde dicen que estas credenciales de lector eran utilizadas por la banda de secuestradores para cambiar su identidad, ¿no? Y que eran robadas. Muchas gracias. Y en realidad, si nos vamos otra vez al expediente del caso, lo que vemos es que la investigación de la FEPADE, porque hubo una investigación de la FEPADE por este robo de credenciales de lector, se descubre que son credenciales de lector que fueron aseguradas por las autoridades hace varios años y que estaban en posesión de la Agencia Federal de Investigación. Entonces, todas estas supuestas pruebas que nos presentan en televisión, lo mismo para los vehículos que aparecen ahí. Los vehículos no se puede rastrear de dónde vienen, o sea, dicen, son los vehículos que les servían para los secuestros. Pero en realidad estos vehículos no hay forma de ligarlos a estas personas, o sea, no son propiedad de Israel Vallarta o Florence Cassé. Entonces todas las pruebas que nos van presentando, o no podemos relacionarlas con estas personas, o más bien podemos relacionarlas con pruebas que ya estaban en posesión de las autoridades. ¿Y qué nos dice esto? Que fueron plantadas ahí como decorado. O sea, no solamente nos dan una versión de la detención que no es real, porque los propios policías luego en el expediente reconocen que los detuvieron en otro lado, no en ese momento, que los detuvieron a Israel Vallarta y a Florence Cassé cuando viajaban en una carretera. Nos dan testimonios bajo tortura, una confesión bajo tortura, y nos presentan pruebas que no son pruebas. Y luego nos vamos a cosa que tampoco fue comentada, porque mucha gente se conformó con que ya nos mostraran secuestradores en la televisión. Entonces, como aparecían como secuestradores en la televisión, eran secuestradores. O sea, no había nada más que cuestionarlo. Pero en realidad, si vemos la declaración, porque una de las constantes en este caso también ha sido decir, por lo menos en el caso de Florence Cassé, porque todos los mexicanos detenidos en este caso es como si no existieran, ni siquiera se habla de ellos. Son personas que simplemente fueron detenidas, torturadas, utilizadas para hacer creer que existía una banda porque querían incriminar a una francesa. O sea, y luego, posteriormente, cuando surgió el conflicto diplomático con Francia y empezó a haber un conflicto muy personal entre Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, empezaron a detener más gente dentro de la familia Vallarta para realmente reforzar la idea en la prensa y en la opinión pública que existía esta banda de secuestradores y que estaba conformada por toda esta familia. Y en ese momento lo que hacían era distribuir en la prensa falsas declaraciones o confesiones de los hermanos y sobrinos de Israel Vallarta confesando que eran secuestradores, ¿no? Pero realmente si nos remitimos al expediente, no aparecen estas declaraciones.
una constante, decía, en el caso de Florence Cassé, es que siempre se dijo, de acuerdo, el montaje violó sus derechos, no fue detenida en ese lugar, no fue detenida en estas circunstancias, pero las víctimas la reconocen como su secuestradora. Entonces, ok, como periodista no nos podemos conformar con eso. Las víctimas también ahí, quién sabe si no están obligadas a aparecer en televisión. ¿Qué policías sin escrúpulos liberan a unas personas secuestradas y en vez de dejarles reunirse con sus familiares o en vez de preservar el lugar donde fueron secuestradas, que es una escena del crimen, llaman periodistas y arman todo un show para tocar las pruebas, entrevistar a los secuestrados, o sea, y les dicen, ¿qué les dicen a los secuestrados? No, ya estás libre, pero quédate un poco más porque vamos a hacerte salir en televisión, o sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero si nos vamos a la declaración de una de las víctimas, cuando ya de este lugar es llevada en ese momento se llamaba la CIEDO, a la PGR, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahora le cambiaron el nombre porque quedó un poquito manchada por ese escándalo del montaje. Entonces, ahora se llama CIEDO, pero en esa época se llamaba CIEDO. Y lo que dice una de las señoras que aparece como secuestrada en ese video es cuando le piden identificar a Florence Cassé y a Israel Vallarta detrás de, bueno, se llama la cámara de Gesell, es detrás de un cristal así, donde se ve solo por un lado, se ven las series policíacas. Lo que dice ella, les leo una parte de su testimonio, se llama Cristina Ríos Valladares. Durante la presente diligencia tuve a la vista a las personas que ahora me entero responden a los nombres de Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassé. Y después de observarlos con detenimiento, manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que los veo, ya que a las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma. También les escuché articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, ya que la voz de mis diferentes cuidadores era más ronca y considero que siempre la fingían. Me sería difícil identificar físicamente a mis secuestradores, pero estoy enterada por voz de los agentes de la Agencia Federal de Investigación que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores, por lo cual los denunció el delito de privación de libertad en contra de ellos, o sea, Israel Vallarta y Florence Cassé. ¿Qué nos dice este testimonio? Esta señora dice que no reconoce la voz de Israel Vallarta y Florence Cassé, pero que reconoce que la ropa que traen es la misma que las personas que los presentaron como sus secuestradores y que ella no los puede identificar, pero que los policías le dijeron que eran sus secuestradores. O sea, eso no es un testimonio espontáneo de un reconocimiento, porque además esta víctima fue expuesta por la autoridad a sus secuestradores. En vez de salvarlos y resguardarlos de las personas que los tenían secuestrados desde hace un tiempo, los obligan a estar en el mismo cuarto y a grabar algo en televisión con ellos, con lo cual ellos escuchan su voz, los ven, los policías les dicen, son ellos, son ellos, son ellos, y las víctimas se sienten presionadas para finalmente decir, bueno, pues como me pidió la policía, yo voy a decir que son ellos. Pero eso no es la realidad del caso, ¿no? Y simplemente ahí, tanto la prensa como el público se dejó ganar por las emociones de lo que representaba. Y finalmente, como sociedad es legítimo, todos queremos ver a los secuestrados detenidos, todos tenemos este rencor, y por una vez que la policía hace bien su trabajo, queremos estar todos aplaudiendo este buen espectáculo que nos dan, ¿no? Porque la verdad es que sale muy bien, y qué rabia sentimos hacia esta pareja, la francesa y su novio. Queremos que los atrapen, y no nos molesta que lo torture a él, porque pues es un secuestrador, ¿no? Pero finalmente
no es nuestro papel como periodistas, ¿no? O sea, nuestro papel como periodistas es siempre dudar, siempre cuestionar lo que nos muestran. Y ahí está el expediente, o sea, digo, yo lo leo de mi libro, pero está en el expediente, yo lo tengo aquí, pero no lo estoy escribiendo yo, esta declaración de esta víctima. Y este expediente era accesible para todos los periodistas que querían ver más allá del espectáculo, que querían ver una verdad compleja, muy difícil de entender. ¿Por qué de repente acusan a inocentes? ¿Por qué los presentan en televisión? ¿Por qué los exhiben? ¿Por qué las víctimas acaban acusándolos? Porque luego hacen sus primeras declaraciones diciendo que no los reconocen, pero al cabo de un tiempo las autoridades los presionan suficientemente para que cambien sus declaraciones. Esta misma señora, su testimonio que les leí 2 meses después es completamente distinto, porque ella dice que sí los reconoce y los acusa. Digo, pues ya me perdí en lo que estaba diciendo, pero pues nuestro papel es dudar de eso, ¿no? Es cuestionar y ver lo que hay realmente en el expediente, porque el expediente sí cuenta una gran parte del caso y sí no nos cuenta directamente la verdad, porque vemos cómo están fabricando testimonios, vemos cómo están presionando a algunas víctimas para que digan ciertas cosas. Vemos retranscripciones hasta de llamadas telefónicas con víctimas que contestan al personal del asiedo: ya dejen de llamarme, ya dejen de pedirme que acusen a esta gente, yo no quiero participar más en eso, ¿no? Y todo eso, queda constancia de eso en el expediente, y a través de o los acusados o las víctimas se puede acceder a los expedientes judiciales y poner en duda lo que nos han mostrado en televisión, ¿no? Lo que nos muestran en televisión no es una investigación judicial, no es una investigación policial serio, es un espectáculo. Y a partir del momento en que este espectáculo se desarrolla para las cámaras de televisión y no delante de las cámaras de televisión, tenemos que empezar a dudar. O sea, vemos que esto fue una puesta en escena para enganchar al público, para darles cierta versión, pero que se hizo para las cámaras de televisión. Porque las cámaras de televisión estaban ahí grabando, se armó este show, ¿no? Pero no es que las cámaras de televisión llegan a un lugar donde ya se está desarrollando algo que es real, y se hacen testigos de eso y reportean sobre una realidad que está ocurriendo independientemente de su presencia, ¿no? Ahí lo que tenemos es una colusión entre autoridades y medios de comunicación para dar un espectáculo, porque la verdad es complicada, la verdad es compleja y la mentira sale mucho mejor en televisión. Creo que con eso debería concluir diciendo que este montaje, yo preguntaba a quién tiene que beneficiar nuestro trabajo. Yo creo que cuando sabemos que ocurre un montaje, tenemos que crear como periodistas mecanismos de resistencia a la manipulación. No confiar ciegamente en las fuentes oficiales, en las versiones oficiales, tomarlas por lo que son, ver el interés que tienen las autoridades en darnos cierta versión y siempre contrastar con todos los actores del caso, todos los protagonistas y todas las personas que nos puedan aportar otra visión, y sobre todo con los documentos que son el expediente, ¿no? Porque lo que ha pasado aquí es que de repente todo un conjunto de la sociedad, y en eso incluyo los medios de comunicación, han concluido que, ok, esto fue un montaje, lo sabemos todos, hasta las autoridades lo confesaron. Hasta el propio Genaro García Luna salió con el procurador en conferencia de prensa y dijo: sí, efectivamente, a petición de los periodistas hicimos este pequeño montaje, pero pues es porque nos lo pedían, ¿no? Como si las autoridades iban a obedecer a los medios de comunicación. Sabemos que es un montaje. ¿Por qué en algún momento se decidió dar validez, dar credibilidad a los resultados de este montaje?
por qué el conjunto de los medios de comunicación decidieron que sí había sido un montaje, pero esta era una banda de secuestradores. ¿Por qué no ver más allá de este montaje? Primero, ¿por qué hicieron este montaje? ¿Y a quién beneficia este montaje? ¿Beneficia a las víctimas? No creo, porque los están poniendo en presencia de personas a quien luego les obligan a acusar a estas personas. O sea, ellos merecerían una investigación policial seria, no esta cosa que nos muestran en televisión. ¿Beneficia a la sociedad? Digamos, si nosotros aceptamos que nos engañen con montajes, estamos mandando el mensaje de que queremos más montajes, ¿no? De que lo que nos interesa no es que nos den la versión, no es que investiguen el caso de Ayotzinapa, no es que realmente busquen a los estudiantes, no, sino que nos den una versión entretenida y que les favorece a ellos como autoridades y que nos construyan un relato de pues, qué ha pasado con los estudiantes y quiénes son los culpables, ¿no? Aunque no sean los culpables reales. No creo que sea eso lo que realmente busque o merezca a la sociedad mexicana en lo que es la lucha contra el crimen o contra el secuestro, ¿no? Entonces, dar validez a los resultados de este montaje es como validar el propio montaje. Decir eso fue un montaje, pero igual ellos son secuestradores, pues eso queda por probar, ¿no? Finalmente, yo creo que ha habido también una instrumentalización política en ese caso, que ha sido, yo les doy solamente un ejemplo de mi experiencia, de cómo investigué ese caso y de los comentarios con los que me encontré durante esta investigación. Y es que cuando yo y algunas otras compañeras y compañeros, tanto periodistas mexicanos como otras corresponsales francesas, compartíamos los resultados de esta investigación y decíamos, no, pero en el expediente se demuestra tal y tal. Y finalmente, bueno, no entré en los detalles, pero se demuestra que esta banda fue fabricada y no existe y estas personas son inocentes. La gente siempre me decía, sí, pero tú la defiendes porque eres francesa. Bueno, no soy francesa, pero o porque trabajas para la prensa francesa. Como si yo iba defendiendo la inocencia de una persona por su nacionalidad, ¿no? En realidad, ahí hay como un enorme error, porque pues la mayoría de los acusados en este caso son mexicanos que no beneficiaron del apoyo de su país, porque Florence se benefició del apoyo de su gobierno, de su presidente, y gracias a este apoyo su caso llegó a la Suprema Corte, y gracias a que su caso llegó a la Suprema Corte fue liberada, ¿no? Pero los mexicanos en ese caso están completamente olvidados y pues ni los medios de comunicación se interesan por ellos y como si pues ellos nunca hubieran existido, o sea, son los implicados desechables de este caso, ¿no? Entonces yo creo que verlo con un sesgo político pues nos puede llevar a malinterpretarlo, o sea, de repente ha habido muchos periodistas que no se atrevieron a buscar la verdad en ese caso simplemente porque pensaron que iba a ser traicionar a México, ¿no? O sea, tomar partido por la francesa, o eso iba a ser como, y políticos, muchos políticos también, ¿no? Que lo veían como, pues eso es faltar al orgullo nacional o faltar al patriotismo y traicionar a la patria y autorizar que un gobierno extranjero tenga una intervención en la justicia en México, ¿no? Cuando realmente pues lo que hace, por ejemplo, el gobierno mexicano para defender a los mexicanos acusados de delitos en el exterior es una tarea también muy noble, o sea, y ahí están casos famosos, por ejemplo, el caso Avena, de cómo el gobierno mexicano el Estado mexicano ganó frente a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia defendiendo los derechos consulares de detenidos mexicanos en Estados Unidos, unos 60 casos, ¿no? Que se llama el caso Avena.
cuando, bueno, pues gran parte de ellos son violadores y asesinos, pero aún así el gobierno mexicano defendió sus derechos. Aquí no se trata solamente de Florence Cassé, sino de todos los mexicanos detenidos, torturados en ese caso, que habrían merecido que los periodistas se interesaran un poco por su caso, ¿no? Decía antes Alberto Salcedo, tenemos que dejar espacio a la realidad y no solamente a nuestros prejuicios, ¿no? Ahí iban unos periodistas con prejuicios, iban en busca de un secuestrador y ven la realidad y no la quieren ver. ¿Cuál es la realidad? Un policía torturando en vivo a un hombre que no se sabe si realmente ha sido detenido ahí, pero la forma en que nos presentan la historia lo permite dudar, y unos periodistas teniendo sus micrófonos para recolectar una confesión entre comillas, conseguida bajo tortura. Esa es la realidad y nunca fue comentada, fue totalmente silenciada. Después de 13 años se sigue sin hablar de un caso de tortura en vivo en la televisión que ocurrió en México. Y se sigue diciendo que este hombre es un secuestrador. Bueno, con eso voy a concluir. Emmanuel Stiles, corresponsal Radio France, Libération, RTBF, RTS y autora del libro El Teatro del Engaño. Es una periodista belga independiente que vive en México. Estudió filosofía y periodismo antes de instalarse en Madrid en 2002. Ganó el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en la categoría Corresponsalía de Investigación. Recorrió España y trabajó para la Radio Nacional de ese país, y luego como corresponsal para los medios belgas. Sus artículos, reportajes y análisis sobre política, cambios sociales, narcotráfico, migración y vida cotidiana han sido publicados en distintos medios internacionales y mexicanos. Es corresponsal de varios periódicos y radios de Francia. Ella es Emmanuel Stiles.